creo. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con el tema que traíamos. ¿Qué es? ¿Qué tema es? ¿Ya le olvidó? No. ¿Qué estábamos viendo? El poema. Lo del poema, ¿cierto? Estábamos viendo los elementos del poema. ¿Qué más vimos del poema? Escribimos como las partes del poema Ajá, eso. Bien. Entonces, y escribimos como poema. y señalaron ahí las partes. ¿Cuáles son las partes de un poema? Señora. Verso, la rima y la estrofa. El verso, el título, métrica, rima, ritmo. Listo, entonces, aquí ya les voy a compartir. Ay, Dios. Espérenme, devuelvo. Ya vimos entonces lo que es ritmo, rima, métrica, el título. Y vamos acá, ¿sí? En las partes del poema. Sí, entonces, Sí, señora. listo. Bueno, entonces por ahí leyendo encontré algo así como importante, lo de la rima, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que dependiendo cómo terminaran eso de la rima, también tenían unos nombrecitos? Entonces, por ahí, miren, entonces dice que la rima consonante, al final los versos se repiten las mismas vocales y consonantes. Entonces, acá hay un ejemplo. Dice, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Entonces dice que cuando terminan las mismas vocales y las mismas consonantes. Entonces, para que recordemos, oye, pues para que tengamos en cuenta esto de la rima. Entonces pueden escribir recordemos, ¿sí? Colocan ahí como un recorderis, recordemos, pueden hacerle un dibujito de eso, entonces pues para que tengamos en cuenta esto de cómo lo de la rima. Entonces dice que la rima asonante es, al final de los versos se repiten solo las mismas vocales, ¿sí? Entonces ellas sin consonantes, sino solamente las mismas vocales. Entonces dice, qué triste que está la noche triste está, no hay en el cielo una estrella, rema, rema, ¿sí? Entonces aquí solamente terminan, se repiten en las mismas vocales, en las sílabas, en los versos que tienen pues sílabas que tienen semejanza, que tienen su rima. ¿Listo? Entonces, para que copien este cuadrito, para que lo hagan. ¿Se alcanzan a verlo o no? Sí, señora. Señora. Eso, es que lo vi por ahí, dije, no, me parece interesante llevarles esto, no dejarlo pasar así, que tengamos en cuenta lo de la rima. ¿Quién me quedó faltando hoy? Venga a ver. Que los voy a enumerar. $28. Eso. O sea que solamente faltarían 2. Cepeda está. Sofía Cepeda no, ¿cierto? Y este chico, Rodríguez de la Cruz Cristian, no entró a clase. No, ¿cierto? Bueno, acá le tomé ya la lista.
Bueno, me dice cuando termine. Listo, profe. Listo, bueno, entonces ya vamos a pasar. No, profe, espera. Bueno, tranquilos, tranquilos. Copian el ejemplo también, hijos, ¿oyeron? Que tengan en cuenta. Bueno, ustedes me dirán. Ya, profe. Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces recordemos, entonces la rima es consonante cuando al final de los versos se repiten las mismas vocales y consonantes, ¿sí? Entonces tenemos el ejemplo ahí de soy un hombre sincero, entonces si observamos acá terminan en las vocales E, ¿sí? Sigue la consonante R y la O vocal O. Y acá abajo entonces también nos encontramos con otro verso que también pues termina con esas mismas letras, entonces están las con rima consonante. Y la sonante es cuando al final de los versos pues solamente se repiten las mismas vocales. Entonces observamos aquí también el ejemplo en donde termina la noche, qué triste está. Y acá en el último verso, rema, remá. ¿Sí? Entonces, esas son las clases de rima. Bueno, Liz, nos faltaba ver otra partecita importante de los poemas, ¿sí? Que son las características, ¿sí? Entonces, eso no lo habíamos visto. Entonces, las características son las siguientes, entonces dice que no presenta una narrativa directa, o sea, esto de los poemas es muy diferente a, por decir algo, a los cuentos, porque ellos utilizan, pues, es el género narrativo y viene como una secuencia, pues, de hechos de una historia, se cuenta una historia, ¿sí? Pero acá, entonces, en el poema también se puede contar una historia, pero entonces hacen uso de sus propios elementos. Me toca silenciar porque es que pasa un carro haciendo más ruido. Entonces, aquí lo que yo les digo, entonces sí se puede contar una historia, pero entonces hacen uso de sus propios elementos. Nosotros vemos que la poesía o los poemas se diferencian de los demás porque utilizan muchos, por decir algo, recursos literarios, ¿sí? Entonces, pueden contar una historia, pero ellos hacen uso de palabras que están adecuadas. La otra característica es que el poema evoca emociones del autor, ¿sí? Dice que aunque en la poesía no existe un tema único impuesto y el poeta pues tiene la libertad de escribir sobre cualquier tema, la poesía es un arte sumamente ligado a las emociones, los sentimientos y el intelecto de quien lo escribe, ¿cierto? Entonces,
dijimos que aquí el autor pues se basa en sus sentimientos, de pronto pues en lo que toma de su alrededor, de pronto de lo que ve en las personas, lo que observa en su entorno, asimismo pues las utiliza para hacer estas obras poéticas, ¿cierto? Entonces, dice que es sumamente ligado a las emociones, a los sentimientos, ¿sí? De cada autor. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, las personas que escriben canciones, que cantan y que también las escriben, pues tienen esa facilidad. Hay algunos que solo las cantan, entonces pues ya no se les presenta como, no tienen esa habilidad para escribirlas, para tomar sus emociones, para plasmarlas a través de letras, pero también sus sentimientos, sino que solamente pues tienen como la habilidad para interpretarlas. Cambia a otras personas que sí, solamente pues se dedican a eso, tienen esa habilidad, tienen su parte sentimental, su intelecto pues como con más desarrollado, con más habilidades y por eso pues las plasman a través de la parte escrita como son la de las palabras. En la poesía o en los poemas hay otra parte muy importante que se utilizan figuras literarias, ¿sí? Entonces, esas figuras literarias ayudan a expresar ideas, emociones, en la que lo que está contando pues el autor, lo que pretende decir el autor. Las figuras literarias, no sé, de pronto ustedes las han visto, está lo del símil, está lo de la metáfora, más que todo en la poesía se utiliza lo de la metáfora. ¿Ustedes saben de la metáfora qué es? ¿A qué hace referencia? ¿A que lo que uno dice no lo tienen que tomar siempre literal? Y la metáfora también pues hace referencia cuando buscamos semejanza con otra cosa, ¿cierto? Por decir algo, sus cabellos son de oro, o sea, como por decir que sus cabellos Son son, muy rubios. ajá, que son muy rubios, entonces esa es como la metáfora. Por decir algo, las perlas de su boca, ¿a qué se refieren las perlas? ¿Que Sus sus dientes son muy dientes. blancos? Ajá, los dientes, Sí. eso. Entonces, eso a lo que hace referencia que en los poemas se utilizan figuras literarias y más que todo, pues se utiliza la metáfora como tal. ¿Listo, profe? Bueno, esperemos un momentico que acaben algunos. Creo que hay algunos que no han acabado.
Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Bueno, hijos, ¿listo? Sí, señora. Bueno. Aquí estoy mirando a ver qué tengo. Ay, me falta aquí. Esperen un segundito que me falta aquí tomar el pantallazo. Las cámaras, a ver. Venga, a ver. No les digo cuánto. A la 1, a las 2 y a las 3. Esperen que ya lo voy a guardar. ¿No hayan acabado de copiar o ya acabaron de copiar? Ya, profe, ya habíamos sacado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer la siguiente actividad. Está sencillita, entonces dice El jardín seco de Cristian Gramajo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer esto del jardín seco, ¿sí? Van a mirar y van a responder en todas las preguntitas que encuentran acá. Dice, ¿cuántas estrofas hay? ¿Cuántos versos hay en cada estrofa? Ustedes van a escribir, resumen lo que pasa en el poema, que entienden, y vamos a ver qué metáforas encuentran ustedes en el poema. Entonces, acuérdense que las metáforas es cuando hay semejanza entre dos cosas, puede decir, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar aquí qué metáforas encuentran ustedes. Entonces, vamos a hacer esta actividad. Estuve por ahí, me causó curiosidad, estuve mirando del escritor de este poema que se llama Cristian Gramajo. Es muy joven, nació aquí como en el 94. Es nicaragüense. Les cuento que lo que pasa es que él tiene un blog de poemas, se llama La Esquina de los Poemas. Y pues ha ganado muchísimos premios con esto, o sea, este muchacho es muy hábil pues para escribir los poemas. Pues me llamó la atención, investigué quién era así este escritor, Cristian Gramajo. ¿Listo? Entonces van a leer y van a responder estas actividades. A ver, esta actividad, ¿cuántas estrofas hay? ¿Cuántos versos hay en cada estrofa? Ustedes lo van a leer muy bien y van a escribir lo que significa, lo que representa como este poema. Profe, ¿tenemos que copiar el poema? No lo van a copiar. No, solo lo van a leer.
Bueno, yo aquí voy a empezar a pasar a mirar aquí mis... Ay, espere que la corrí. Espere. Acá mirar. Mirar, a ver qué están haciendo mis chicos por acá. Es que andan por ahí embolatados detrás de la cámara.
No se les olvide, muchachos, que hasta hoy plazo el taller 3, que hoy ya publico el 4, apenas termine clases lo publico. Y presten atención cuando resuelvan eso, aquí hay estudiantes que tienen notas muy bajitas. De verdad que sí, le preocupa a uno. Profe, ¿qué era la metáfora? La metáfora es cuando comparamos o buscamos semejanzas entre algo, ¿sí? Por decir algo con lo que yo les decía de los cabellos son de oro, los dientes, las perlas de tu boca, es el cuento, ¿sí? Ya aquí les busco otros ejemplos y les doy. Ya les voy a buscar otros. Y son cantidad de recursos literarios, muchos, sino que como los más utilizados en esta de los poemas es la metáfora. Ustedes más adelante van a conocer más poemas, pues dependiendo también de los recursos, las figuras literarias que ustedes miren. A ver, les busco acá otro. Entonces se busca como dices un significado